Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis Rueda y aquí nos encontramos con Wendy Ábalos, a quien le damos las gracias por darse este espacio para poder entrevistarla. Gracias, Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, José Luis, y muy agradecida por este espacio, por poder estar al servicio y en esta gran compañía, y agradecidísima por aquellos a los que me corresponda pasarles algún mensaje el día de hoy. Así es que muy, muy, muy feliz. Bueno, que así sea. Bueno, fíjate que yo he estado observando he visto varias entrevistas tuyas que a mí se me hacen maravillosas, la verdad. Yo sé que tú tienes contacto con seres del espacio. Incluso a mí me ha impactado mucho tu historia y sí me gustaría que la contaras. Bueno, antes que eso, dime qué haces, a qué te dedicas. A ver, platícame sobre eso. Mira, primeramente mi concentración principal es arcanos. Todo el tiempo estoy en el grupo, mañana, tarde y noche, igual que todos los demás que prestamos el servicio en el grupo, donde nos acompañamos en este proceso de despertar de conciencia, en el comprender qué es el despertar de conciencia, qué parte de nosotros somos nosotros, qué parte son nuestros egos, cómo podernos gestionar. Llevamos a cabo meditaciones, sanaciones, acompañamiento. eh, Nos metemos, digamos, en todos los ámbitos de las herramientas, sobre todo, hablando, por ejemplo, de códigos sagrados, hablando, por ejemplo, de método Yuen, de Reiki, etcétera. O sea, la verdad es que nos metemos en muchos, muchos temas, prácticas de telepatía, prácticas de visión extraocular, prácticas inclusive de telequinesis. Entonces, bueno, hacemos de todo un poco. Y todo el tiempo estamos metidos en arcanos. Cuando no es una cosa, es otra cosa, pero tiene que ver con arcanos. No es que yo de todo, evidentemente, pues no. O sea, quieres ir rápido, ve solo, quieres ir lejos, ve acompañado, y la verdad es que somos todo un equipo donde los coordinadores todo el tiempo están al pendiente de cada uno de sus grupos. Entonces, por ahí va el asunto. Les digo que yo soy la cara sexy detrás de todo esto nada más, y todos los demás están realmente, pues cada uno especializándose en su ámbito. Pero te voy a decir, y esto tiene que ver con lo otro que estabas preguntando, esto tiene que ver con ese plan álmico y que ha sido develado a mí de tantas maneras tan impresionantes que sabes que cuando llegas a un punto donde dices, por más que tu ego quiera dudar, ya no puedes dudar. O sea, ya no hay para dónde hacerte. Es tan obvio y tan claro y tan evidente que es, lo tomas o lo tomas. Ya no hay de otra, ya no te puedes hacer pato. Entonces, Arcanos llega así. Eh, y bueno, complementando arcanos, por supuesto, doy talleres. Ahorita estoy muy enfocada en el diplomado de luz de 7 cuerpos, que es un diplomado canalizado. Todo el diplomado ha sido canalizado, todas las técnicas, todo, todo, todo. Respuestas. Es una cosa súper loca. El otro día estaba en un concierto de plantas. Entonces, mi amadísima Xochitl está haciendo un concierto con las plantas que transforma su energía en sonido, y me dice que si quiero hacer la conexión con la planta para ver cómo está mi energía. Le digo que sí. Entonces ya se empiezan a escuchar ahí los sonidos, o sea, mi energía traducida en sonidos, y de repente digo, ¿qué se sentirá o cómo se escuchará si yo empiezo a contactar con hermanos de otras dimensiones ahorita? Y entonces se empieza a oír cómo empieza a subir la frecuencia y se empieza a oír más aguda, más aguda, más aguda. Y entonces hay un lugar a donde nosotros entramos, que es el sol central o el estado cero de la conciencia, que los hermanos solares le llaman el akasha solar, que no es lo mismo que registros akáshicos. Al ratito les explico la diferencia. Y dije, ¿qué pasará con el sonido? O sea, si ya se empezó a agudizar tanto, ¿qué pasará si yo entro a la akasha solar en este momento? Y entonces empiezo a hacer el protocolo y de repente se va agudo, 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 a tal punto que ya no se escuchan nada. Y entonces los que están ahí le dicen, ¿qué dejó de funcionar? Y le dice ella, no, se fue a un lugar tan alto que ya no es audible. Sí. Y entonces, eh, cuando terminó, le agradecí de una manera a Xochitl, que decía, hoy me quitaste tantas dudas, porque nos pasan tantas cosas tan bellas, José Luis, y tantas cosas tan impresionantes, pero nuestro amadísimo ego, que aquí anda todo el tiempo haciendo las suyas,
de pronto nos meten estos estados de, ¿sabes? Ay, se me fue el nombre del santo que decía, yo hasta que no meta los dedos en las llagas. Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, gracias. Entonces de repente le hacemos de Santo Tomás y así estaba yo como, pues sí, o sea, ya vamos 4 generaciones de esto y sí se han visto muchas cosas impresionantes, pero se podrá medir, pero ¿qué pasará? Pero sí será cierto, pero... Y de repente cuando ya lo ves ahí, dices, uy, y si le di las gracias a Xochitl, le dije, de verdad, hoy tranquilizaste a mi Santo Tomás, que necesitaba meter los dedos en las llagas y entender a qué puntos de resonancia podemos llegar. Entonces, pues bueno, uno de ellos es el diplomado de luz de 7 cuerpos, que nos lleva a aprender a catalizar luz de 7 maneras diferentes y nos enseña a diagnosticar a través de algo que le llamamos nosotros radiografías solares, donde no canalizas nada. El sol te entrega la información de cada persona desde sus 7 cuerpos para decirte, traes esta situación en cuerpo mental, esto está pasando en tu cuerpo álmico, viene de otras vidas, o en tu cuerpo supraconsciente, viene del transgeneracional, y ya te damos detalladamente qué es lo que está pasando en cada lugar para que puedas tú hacer las modificaciones que se tengan que hacer, sin que de repente tengas que andar picando, porque, ¿sabes? De pronto no sabemos para dónde hacernos. Entonces, voy con el biomagnetista, pero voy con el psicólogo, pero voy con el acupunturista, y nada me está dando resultado porque estás buscando los cuerpos que no corresponden. Entonces, este gran regalo que nos entregan los hermanos solares es saber exactamente en dónde está para que sepas qué terapia corresponde para que entonces sí puedas ir y no estés en esta dificultad de picar aquí, picar allá. Entonces, bueno, y hay un taller que ahorita lancé, voy en la generación 2 que se llama Taller de Prosperidad Infinita y Limitada. Y era un taller que me rehusaba hacer porque decía yo, no, o sea, ya das registros, ya das canalizaciones, ya, bueno, ya se acabó, ya das tu diplomado, listo, y tu grupo. Pero había una sensación de mi alma es que quiero compartir esto con la gente, es que de verdad quiero que vean la capacidad que tienen de poder hacer tantas cosas más allá de lo que los programas egoicos y los programas de la 3D nos han dicho, hasta que dije, ya, o sea, mi corazón palpita cada vez que lo pienso y pues bueno, ya van 2 generaciones, así es que en eso andamos y acabo de decidir dejar, después de 15 años, dejar de dar sesiones individuales. Entonces, bueno, esa es la noticia. Ya sesiones individuales ya no estoy dando y creo que era el momento de también aprender a cerrar ciclos y soltar el apego y entender pues qué es lo que corresponde ahorita a otra cosa. Así es. Bueno, a mí platícame cómo es que inicia tu contacto, o sea, cómo es que tú te conectas con estos seres del espacio, o sea, cómo se da ese contacto. A ver, platícame. Mira, cuando yo era niña había muchas conexiones y muchas cosas a través de los sueños. Yo creo que como la mayoría de los niños. Y habían sueños muy reveladores. Claro, yo venía con esta formación católica y entonces yo soñaba de repente con la Virgen y de repente soñaba con el Maestro Jesús y traían mensajes muy puntuales para mi vida en ese momento, pero a veces habían cosas que yo no entendía. ¿Por qué? Venían con lenguajes que, pues ya más adultos. Entonces, de pronto llegaba yo con mi mamá en la mañana y yo, mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué me dijeron esto en mi sueño? Eso sucedía mucho cuando era niña. Y ahora, ¿por qué me voy a saltar a la hora? Porque me doy cuenta, José Luis, cómo fui dejando, digo yo, las moronas de Hansel y Gretel, y que estoy segura que más de uno lo va a poder ir entendiendo. Habían cosas que hasta ahora me cae el 20. Por ejemplo, mi mamá siempre católica de golpe en el pecho, y en mi casa estaba lleno de libros de budismo, de taoísmo, de lo que tú quieras. O sea, de la religión, de la práctica espiritual que tú me digas, había. ¿Por qué estaban ahí? O sea, ¿quién los insertó en una casa de una mujer tan metida en su religión? Entonces, poco a poco me voy dando cuenta que esto era como estas
pues sí, moronitas de Hansel y Gretel para saber seguir el camino. Y una de esas grandes, grandes moronitas es que la hermana más grande de mi mamá estudiaba gnosis. Y entonces a mí me empiezan a llevar a prácticas de gnosis desde que yo tenía 4 años más o menos. Y entonces todos los niños andaban corriendo por todos lados y claro, y buen día sí. ¿Y qué está pasando? Y yo me acuerdo que pasaban las imágenes del infierno y entonces estaba yo así y de repente volteaba y le decía a la maestra, es que yo veo puntitos por todos lados y ella me decía, son haditas y entonces yo veía estas chispitas de luz, estas orbes por todos lados eh, y estuve haciendo muchas prácticas de clariaudiencia, de clarividencia desde esa edad. Entonces, pues bueno, ya estaba todo acomodado para que eso sucediera. Hasta tú tuviste varias experiencias así con clariaudiencia, clarividencia, o sea, sí las estuviste, ok. Sí, desde muy pequeñita, eso viene desde muy pequeñita. Pero ¿qué pasa? Entras a la edad de adolescente, mi mamá deja de ir a la gnosis, mi tía también, entonces entras a la etapa adolescente, te olvidas de todo. O O sea, sea, tu familia fue la que te metió a las gnosis. sí, mi mamá y mi tía. Ok. Y, pero fíjate, mi mamá muy católica, muy, muy todo lo que tú quieras, pero mi mamá nos sanaba con energía. Y mi mamá nos decía, a ver, te voy a poner las manos. A ver, ¿ya se te quitó el dolor? A ver, me voy a llevar tu dolor de estómago. Mira, lo voy a tirar a la basura. Entonces mi mamá traía unas cosas, una de las prácticas que tenemos ahora en Arcanos de poner el agua con sal abajo de la cama, mi mamá lo hacía desde que éramos niños. Entonces es muy chistoso porque, claro, elijo una mamá muy consciente en muchas cosas y eso me dio la oportunidad de que no me fuera tan difícil. Por ejemplo, muchas personas dicen, es que yo cuando empecé con sueños raros, con canalizaciones, a ver cosas, me decían que estaba loca. Yo nunca tuve que pasar por eso. Nunca, 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 nunca. Era rara, sí. Era la hija más extraña de los tres, sí, pero nunca tuve que pasar por eso, o sea, nunca fue una humillación, nunca fue una burla, o sea, por el contrario, era, ¿cómo lo ves? ¿Y qué es lo que ves? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué sientes? Y entonces, no, nunca tuve que pasar por ese rechazo, ni por humillaciones, ni nada por el estilo, en ese tema. En otros sí, pero en ese no, nada. Pero cuando entró a la adolescencia, te digo, me retiro de todo, pero hay algo bien chistoso todavía tenía la capacidad de darme cuenta cuando me salía de mi cuerpo. No lo hacía de manera voluntaria, pero me alcanzaba a ver que estaba fuera. Y entonces me encuentro con otra chica en ese tiempo que también se salía de su cuerpo y que en su casa de repente pasaban ganchos volando y decía, ah, sí, ya vino tal espíritu. Entonces, así de repente, bueno, entonces me juntaba con otras loquitas como yo y de alguna manera este tipo de eventos siempre estuvieron presentes en mi vida, a mayor o menor escala, de repente yo muy metida en la 3D, pero de alguna manera siempre estuvieron presentes. Sobre todo hay un momento donde es la primera canalización consciente, tenía yo 18 años, acababan de secuestrar a mi papá y me tengo que ir de donde estaba, de aquí de Querétaro, me voy huyendo a San Luis Potosí y yo sabía que mi novio estaba en San Luis Potosí, pero me había dicho, yo este semestre no voy a estudiar ni cuál celular, cuál nada, o sea, pues ojalá que nos volvamos a encontrar en algún momento de la vida, no vamos a terminar, pero pues qué bonito fue conocerte, ya cada uno por su lado. Y yo entonces estoy esa noche a punto de entrar al campus de San Luis y ahí recibo la primera canalización donde me dicen, no te preocupes, mañana lo vas a ver. Yo dije, no, José Luis, yo dije, ahora sí ya, o sea, el tornillo que me quedaba lo acabo de perder. Entonces, claro, ¿quién te decía por ahí del 99 que eran canalizaciones? Nada, o sea, absolutamente nada. Pues ya al otro día me arranco, llego al salón de clases y de repente escucho, pasan 5 o 10 minutos, que era la tolerancia que teníamos, y de repente escucho la voz, profe, ¿puedo entrar? No, cuando volteo y lo veo, o sea, se me cayeron los calzones. Dije, ¿qué es esto?
claro que el otro también me voltea a ver con cara de ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, esa fue la primera canalización consciente. Hay otra canalización años después, muy ruda, muy, muy ruda. Estaba yo viviendo en Canadá y de repente estamos en una situación muy fuerte porque va un chavo con unas situaciones medio locas en la cabeza. Yo por irlo a cuidar, porque era un invitado que venía de México, le digo a mi esposo, oye, voy a irlo a acompañar porque pues, se va a meter en un problema si va a hacer esto. Nosotros vivíamos en Montreal y de repente acabamos en un desastre. O sea, de verdad que yo decía, ya no la voy a contar, esto es una locura. Y recuerdo que empecé a decir, por favor, necesito saber cómo se llama esta mujer que está frente a mí porque ella es la única que nos puede sacar de aquí. Y entonces se acerca otra mujer, había dos mujeres involucradas, se acerca la segunda mujer y le digo, es que yo ya le dije a Rachel que yo no tenía nada que ver aquí, estoy acompañando a este amigo. Y cuando le digo, ya le dije a Rachel, voltea a ver a la chava y le dice, ¿cómo sabe cómo te llamas? Y entonces voltea a este chavo y igual, o sea, con cara de, ¿qué? Y yo, pues, igual, completamente sin entender qué acaba de pasar, pero pues yo tenía el nombre de la chava. Y para no hacerte el cuento largo, gracias a eso, sigo aquí. O sea, en ese momento la verdad es que las cosas estaban poniendo color de hormiga y gracias a esa canalización pudimos salir de esa situación y pues bueno, fueron esas dos grandes canalizaciones tan importantes cuando yo era cero consciente de que podíamos tener acceso a toda la información del universo, porque en realidad todos la tenemos, José Luis. Ok, bueno, a ver, dime, ¿cómo fue que te contactan los seres del espacio? La primera vez entro en meditación, me empiezo a volver adicta a la meditación, porque mis meditaciones no eran solamente este aclarador mental, sino que yo meditaba y ¡pum! Me iba, y iba a un viaje tras otro. Entonces, pero eran viajes, ¿sabes? Como me estoy imaginando cosas bien bonitas, que mucha gente pasamos por ahí. Pero voy a certificarme en registros akáshicos y de repente, cuando estamos en la práctica, yo caigo en un lugar como desértico y empiezo a escuchar cómo todos empiezan ya a salir de la meditación y yo sigo atorada en ese lugar. Y yo no podía abrir los ojos y yo seguía ahí, yo seguía ahí. Y yo me daba cuenta que no acababa de aterrizar en la tierra, pero no alcanzaba a entender dónde estaba. Pasaron, yo creo que un par de meses después de esa experiencia, entro a meditar y de repente me vuelvo a ver en ese lugar y dije que, ¿por qué otra vez estoy en este desierto? Y en ese momento empiezan a pasar algo como tipo caballos y van con unos seres humanoides montados. Y volteo a ver a las personas que están pasando, porque me están pasando todas así, y alguien que nunca alcancé a ver me dice, no te preocupes, son los wallabies. Dije, Dorothy, ya no estamos en Kansas. No sé qué está pasando, pero esto no es normal. Y es la primera vez que yo tengo contacto con hermanos estelares, porque, ojo, yo traía un primado negativo de que todo lo que tenía que ver con extraterrestres eran o grises, ojones, o verdes, se parecían a Marvin el extraterrestre, o tenían que ver con Jaime Maussan y eran pues tonterías. O sea, ese era mi primado, punto. Entonces, claro, cuando yo empiezo a ver estos seres tan reales y que los podía ver, tocar, oler y todo, se salen de mi programación. Entonces, para mí, los extraterrestres seguían siendo ridículos, pero esto era otra cosa. Entonces, de ahí ¿Cómo, me cómo, llevan cómo eran, cómo eran ellos? muy parecidos a los de Avatar, pero bronceados, muy cafés. Pero haz de Ok. cuenta que tal cual, así como los ves en la película de Avatar, igualitos, idénticos. Entonces, ya total, de ahí me llevan a una escena donde están todos agachados, todos haciendo reverencia. Yo dije, pues comadre, a donde fueres, haz lo que vieres. Y yo me empiné igual que todos los demás. Cuando va pasando como emperador, me dicen, es el Wakir, pasa,
y está a 3, 4 personas de donde estoy yo y se regresa. Y me dice, Wendy, viajera de almas, ¿qué haces aquí? Y me dice, tu lugar está allá. Y entonces me manda a una mesa donde ya hay muchas criaturas de muchos tipos. Y esta mesa la han visto tantas personas. O sea, es una mesa larguísima. Y en esa mesa hay la cantidad de seres que quieras. Y entonces, bueno, ahí me enseñaron una técnica que al día de hoy le enseño, que se las comparto, cuando yo en ese momento me sentía extremadamente mareada, pero mal, o sea, nauseabunda, todo mal. Y entonces llega uno de estos seres de este lugar, ya me dicen, estás en Andrómeda, y me pone un cuarzo azul en la mano izquierda y un cuarzo amarillo ámbar en la mano derecha. Y me dice, cierra los ojos, me empieza a tirar, les digo yo que polvos como de Tinkerbell. Cuando termina de hacer eso, yo ya me sentía perfecto, yo ya estaba lista para otro viajecito. Y entonces ya me dicen unas chicas que estaban al lado, que esas sí eran muy terrícolas, me dicen, ya te estabilizaron. Y yo, pues, supongo que sí, yo ya me siento bien. Entonces ya me empiezan a decir, qué bueno, porque yo me tardé 3 días, 3 semanas. A lo que entiendo, no sé cuánto tiempo de allá estuve. O sea, aquí 2 horitas, pero de allá no tengo la menor idea de cuánto tiempo pasó. Regresé, todo el show, y a mí no me quedaba claro por qué Andrómeda. O sea, y yo ni siquiera sabía que pues, podía tener contacto con seres de otros planetas, ni qué planetas regularmente eran con los que teníamos contacto. Nada, 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 Y luego, neófita. luego también me llamaste Wallaby, ¿no? Ajá, yo neófita, o sea, qué wallabies, que el guaquir, que sí, o sea, no, neófita completamente. Y entonces, pues me meto a buscar Andrómeda, y ya busco en Google, chico, pues sí existe Andrómeda, pues sí, no está tan lejos, y de ahí pasan un par de meditaciones, te diría inclusive semanas, por no decirte a lo mejor más de un mes. Mis meditaciones seguían yendo, yo me iba a un lado del universo, al otro, etcétera, estrellas y demás. Y tiempo antes, cuando yo empiezo a canalizar, porque ahí yo ya canalizaba, cuando yo empiezo a canalizar en el 2020, a inicios del 2020, cuando empieza todo este show a nivel mundial, nos empiezan a mandar información del sol, pero yo no entendía en ese tiempo tampoco. Es que había muchas cosas que a mí tardé mucho tiempo en entender, José Luis. Y eso es algo que quiero explicarle a la gente, que no es que la información, todo lo que al día de hoy entiendo, haya transcurrido todo como junto y me explicaron todo con puntos y comas. Realmente nos van entregando la información que nos corresponde para el estado de conciencia que tenemos en ese momento. Entonces, hubieron muchas cosas que tuvieron que ir pasando para que yo pudiera ir entendiendo otras cosas. Entonces, eh, cuando los seres solares en el 2020 nos entregan algo que se llaman cuerpos solémicos y nos decían, estamos enviando, pero por montones alrededor de todo el mundo, porque la solemia viene a combatir a la pan, con lo que rima solemia. Y entonces, en ese momento, te digo, no me quedaban claro, ahorita sí se los puedo explicar claramente. Estos cuerpos solémicos son burbujas de frecuencias de resonancia de lo que nosotros lo podemos interpretar o llamar amor, no un amor romántico, no un amor Walt Disney, o sea, es una frecuencia de amor, es una frecuencia muy alta. Y entonces lo que estaba sucediendo en ese momento es que estábamos todos sumergidos o en tristeza, o en miedo, o en frustración, o en enojo, y entonces las frecuencias del planeta fueron bajando tanto. Y la madre tierra trataba de lanzarnos energía constantemente, empezó a jalar la energía del sol. Y entonces estábamos todos succionando, cual bebés agarrados al pezón de la madre, estábamos succionando toda esa energía. Y dijeron, se los va a llevar, o sea, se los va a cargar el payaso. No, no van a poder, o sea, el planeta no va a poder con esto. Y entonces lo que empezaron a hacer los hermanos que están en la frecuencia solar, no necesariamente los que viven solamente en el sol, porque habemos muchos que al día de hoy nos podemos llamar maestros solares,
que vivimos en muchos planetas. Y entonces todos los maestros solares de todos los planetas empezaron a lanzar cuerpos solémicos a la Tierra, para que entonces de repente entrara en nosotros un poquito de esa frecuencia y apaciguáramos la situación, en lugar de estar jalando esa energía del Sol, la pudiéramos obtener de estos cuerpos solémicos. Entonces, cuando yo ya conscientemente voy a Andrómeda, el Guaquir y la emperatriz me dicen, nos puedes entregar cuerpos solémicos. Y a mí en ese momento me llamó mucho la atención, porque el cuerpo solémico, cuando tú entregas un cuerpo solémico, generas una compenetración con la otra persona brutal. O sea, yo comparto un cuerpo solémico contigo y de repente puedo tener sensaciones de tus sueños o puedo tener sensaciones de a lo mejor un susto que tienes o de repente tú puedes tener alguna interpretación de algo que me está pasando a mí. Entonces me llamó mucho la atención que ellos solicitaran esto. ¿Qué sucede? Y que lo entiendo tiempo después cuando por ahí habrás escuchado la historia de mi amiga Sheisla y que aparece en todo este escenario, que es cuando a mí ya la vida me dio un sacudidón y ya no tuve cómo voltear para otro lado. Y es que en la cumbre de Andrómeda, si hablamos en tiempo lineal hace muchos, muchos miles de años, se hace esta resolución donde se dice en el ciclo 52 de la Tierra ya no va a haber apoyo, porque los humanos nomás no logran atravesar algo que se llama la Gran Malla. No puede, o sea, cada vez que llegan, la defecan, perdona mi francés, pero y game over. Y una y otra vez ahí estamos en el mismo ciclo y dicen, o sea, van a seguirle dando valor a sus aparatos electrónicos, a sus coches, a sus ropas, a sus viajes. O sea, no les va a caer el 20. Listo, se acabó. Pues bueno, que los humanos hagan lo que tengan que hacer. Cambio de hoja. Y en ese momento hay una disrupción muy grande, porque habemos muchos que decimos, no, a ver, espérate. 3 pasitos para atrás, eso no puede suceder, porque pertenecíamos a patrullas que estábamos al servicio. Y entonces nosotros decimos, juramos al servicio del grande y el pequeño, no podemos dejar al ser humano. Y entonces hay otra parte de los hermanos estelares que dicen, ya están ustedes en apego, o sea, ya están en apego con el ser humano, entiendan que esta parte de la evolución tiene que ocurrir y que el ser humano tiene que trascender. Pues háganle como quieran, pero no. Y entonces, ¿qué sucede? Que en esa gran mesa, cuando me manda el Guaquiri y me dice, tú vas allá, en esa gran mesa empieza todo este show. Yo no fui la primera en pararme. Hay otro gran comunicador que fue el primero que se levantó y que apenas está en su camino al despertar, pero lo está haciendo muy bien. Y entonces él se levanta, es un Urma impresionante. Su nombre en esta encarnación es León. O sea, se para y dice, no, o sea, no. Y entonces ahí va acá Doña Chismes y dice, pues no, o sea, no, esta idea no jala. Entonces se hace un alboroto en Andrómeda. Esta parte yo no la he visto, me la han contado muchas personas. Quien quiera ver por ahí, hay un episodio en YouTube con Maru, con la psicóloga Maru, donde ella habla de este gran estadio. Se hace después de la reunión donde se hace la disrupción total de los que están a favor, los que están en contra, o sea, no nos vamos a agarrar del chongo, somos seres muy evolucionados, pero, o sea, ustedes por su lado, nosotros por el nuestro, no vamos a darles ningún tipo de acompañamiento. Si quieren hacer esto, es su propia loquera. Y estaban tan en contra porque decían, es que no van a tener los recuerdos ni siquiera de quién son ustedes. Y al entrar en una encarnación humana, el dolor va a ser tanto emocional, física, que muchos de ustedes se van a ir al desvivir. O sea, ni siquiera van a llegar a la edad adulta porque va a ser tanto el dolor. Porque ustedes están, digamos, como en otro estado de conciencia, no mayor o menor, simplemente es distinto. Entonces, y decían primera, segunda, supongamos que por ahí medio despiertan, medio se les quita la dormición por la cual tienen que pasar para poder ser un humano. No puedes entrar recordando. Es parte del pacto. Cuando tú decides encarnar como humano,
estás diciendo estoy de acuerdo en no recordar. O sea, es parte del proceso evolutivo. Y nos decían, ahora, supongamos que se acuerdan. Alguno por ahí. Para encontrarse entre ustedes no va a haber forma y separados no van a poder. Entonces, en ese momento, pues se dice, pues se va a poner a votación y en este gran estadio que mucha gente, te digo, ha visto, yo estoy segura que yo no estaba ahí porque yo no me acuerdo de nada de eso, ni me resuena, ni nada. Pero en ese momento preguntan que quién está de acuerdo. Y esto nos pasó en el aniversario 2 de Arcanos. Estábamos en Colombia, en Palomino. Estábamos haciendo inmersión en hielo y de repente metemos a Maru y entra en trance. Entonces, ella con los hielos hasta acá y empieza a decirnos, Arcano, levanta la mano, como aquel día en el estadio de Andrómeda, bueno, todos berreando, cuando tú juraste servir a la humanidad, cuando, no, o sea, era un llorar de todos, o sea, era un no poder parar, pues claro, las almas recordaban. Logramos sacar a Maru a tiempo antes de que le diera hipotermia, cabe resaltar que se nos estaba pasando un poquito el tiempo, pero la logramos sacar. Y el de repente encontrarnos todos y la razón por la cual yo empiezo en medios es porque encontramos un punto gris, llamémoslo, que fue, listo, no nos vamos a acordar de quiénes somos, no nos vamos a poder reconocer entre nosotros, pero sí podemos improntar nuestra energía en ciertas personas. Y entonces dicen, pues va a haber redes sociales, pues acá Doña Loca, pues le aventamos la energía y entonces cuando salen uno de sus videos, pues ya nos reconocemos a nosotros mismos y entonces pues ya la vamos a querer contactar. Es bien chistoso porque mucha gente me dice, es que te vi y no sabes, o sea, me dieron unas ganas de llorar y yo, es que no era a mí a quien estabas viendo a ti, te estabas reconociendo a ti, estabas reconociendo esa energía que hace tanto tiempo improntaste en este ser para que tú te pudieras reconocer y que pudieras recordar toda esta misión y toda esta situación. Entonces, bueno, ya te hice la historia muy larga, pero eso tiene que No, pero ver está bien, porque en fíjate pedazos que, cómo se fue dando. no, pero fíjate bien, porque algo que tú mencionaste muy, muy bien es que el ser humano de todos modos, obviamente viene con pactos de que no puede recordar nada, porque es parte del estar aquí, como de estar infiltrado, venir de otro planeta para poder estar dentro de la ayuda que se va a dar al planeta, pero no poder recordar nada y que no recuerde, pero sabes algo que sí es muy importante y que las mismas personas lo sienten, es el hecho a veces de cuando te encuentras a alguien y dices, pero ¿por qué siento que hay algo que la reconozco o que lo reconozco? O sea, tanto a una persona u otra siente esa energía, pero ¿por qué siento que lo conozco? ¿Por qué siento que la conozco? O sea, ¿por qué lo siento? O sea, hay como que una forma y te le quedas viendo más y te le quedas viendo así, pero es porque tu misma frecuencia te está identificando con cierta persona. Que es lo mismo que tú estabas diciendo, cuando eso que mandan las energías hacia determinado individuo, pasa también eso mismo. Así, tal cual. Y entonces, ¿qué sucede? Que digo, muchos me conocieron en esta entrevista que se volvió muy viral y esa entrevista que se volvió muy viral, claro, porque correspondía al concretar un contrato de almas que traíamos. Y entonces por eso es que esto se vuelve una cosa súper loca, pero es porque estaba pactadísimo, José Luis, pactadísimo. O sea, es más, yo ni siquiera conocía el canal de esta persona, ni siquiera. Y cuando aparece ahí un video de una personita, lo veo y digo, él me tiene que entrevistar. Porque yo, o sea, no jamás, pero es muy poco que yo ande correteando entrevistadores, de verdad, muy poco. Y bueno, así lo traía, 8 meses. Hola, ¿cómo estás? Y luego me dio su WhatsApp, súper amable. Y yo decía, bueno, y mira, y te cuento mi historia, y no sé qué. Oye, está súper cañona tu historia, y no sé qué. Sí, yo te voy a entrevistar. Nada más me daba largas, claro que decía, esta mujer, pues está muy interesante, pero está muy loca su historia, o ve tú a saber. Sino que me habla un día en enero y me dice, amiga,
ya te tengo tu lugar para que te vengas mañana a entrevista a Monterrey. Y yo, estoy en Orlando. Estaba en el aeropuerto de Orlando. De Orlando iba a hacer escala en Cancún. De Cancún me iba a Ciudad de México. O sea, ¿cómo caramba iba yo a llegar en menos de 24 horas a Monterrey? Pues llegué. Así, tal cual, llegué. Y súper chistoso porque ese día, siempre que voy a viajar, hago unas brujas de protección y solicito a los hermanos estelares que vayan resguardando el avión. Y entonces, cada vez que voy aterrizando, les doy las gracias. Y regularmente me dicen, hasta que no estés en tierra y ya esté todo parado, seguimos aquí. Pero ese día me dan una indicación o me hacen un comentario muy peculiar. Me dicen, inclusive los vamos a escoltar hoy hasta que lleguen a Querétaro. Para los que no son de México, pues de México a Querétaro son más o menos 3 horas, sobre todo el aeropuerto. Y entonces, pues bueno, pasa uno de los compañeros cercanos por mí, que me iba a acompañar hasta Monterrey y todo el show. Y le digo, mira qué chistoso que esta vez nos dicen que nos iban a escoltar hasta Querétaro. Y yo, ¿qué servicio tan VIP traen ahora los hermanos estelares? Y me contesta él, tal vez porque la carretera México-Querétaro es la segunda más peligrosa de todo México. Y yo la viajo todo el tiempo, para mí no me parece peligrosa. No está acabando de decir eso cuando de repente se prende la torreta atrás. Y yo dije, pásate a la derecha, deja pasar a la patrulla. Nos pasamos a la derecha y veo cómo se va la patrulla atrás. Dije, ay Dios, eran las 11:30 de la noche. Entonces nos empieza a seguir la patrulla. Y empieza, ya sabes, orillas a la orilla, todo el show. Esta personita dice, sí me voy a orillar, pero no donde ellos digan, porque está súper oscuro, donde haya un poquito más de luz, y entonces se sigue. Total, para no hacerles el cuento largo, nos estacionamos, nos empiezan a decir que nos bajemos, pero cuando nos dicen que nos bajemos, nos encañonan de los dos lados. Jamás había vivido yo una experiencia así, jamás. Y en eso me cae el 20 de lo que habían dicho de los vamos a escoltar. Y yo, pues no sé, pues si están ayudando, pues ayuden, porque se está poniendo medio loco. Y el policía empieza a insultar a este amigo, a este hermano, le empieza pues, a decir de groserías y demás, que se estaba ocultando algo, que se bajara, y él diciéndole el artículo no sé qué, me respalda en mi propiedad y yo no me voy a bajar y no sé qué. Y le dice, muéstrame sus documentos. Él agarra los documentos y los pone sobre el vidrio. Y es cuando yo les estoy diciendo, si nos van a escoltar, escóltenos en serio. O sea, de estarnos diciendo de que nos íbamos a morir, en ese momento volteé al policía, pero te lo juro que yo vi la sombra prácticamente que le estaba haciendo así en la cabeza. Y volteé al policía y le dice, hermano, así, hermano, bendiciones, vaya con buen camino, que todo le salga bien. Y yo, hermano, bendiciones, ¿y qué pasó con el que somos unos hijos de no sé qué? El resto del camino maravillosamente. Entonces, pues claro, había un gran cuidado porque al otro día venía este gran encuentro que había estado ya tan pactado. Y lo más chistoso de este entrevistador es que él me decía, bueno, o sea, tú hablabas y yo decía, esta vieja está bien cucu. O sea, ¿verdad? Entonces, cuando sale el episodio me dice, amiga, ya va a salir tu episodio. Dile a tu gente que te haga viral. Esas fueron sus palabras, todavía tengo guardado el mensaje. Y entonces me dice, pero no tu gente, tus cercanos. No, dile a tu gente de allá arriba que te haga viral. Y de repente volteo y 1 millón de views, 2 millones de views, y yo, ándale, pide y te será dado. Y fue un gran cambio para él y para mí. Cuando salí de ese lugar le dije, ¿qué has estado pidiendo? Porque no es desde el aspecto egoico de, ¿sabes? De, ay, yo que soy tan importante, ¿cómo es que tú llegaste a mi vida? No, es, yo sé en qué tipo de frecuencia estoy resonando regularmente, y para que hayas entrado a este campo vibratorio, ahorita en tu vida, porque llevaba yo 8 meses correteándolo, ahorita en tu vida hay algo muy peculiar.
Total, pasan los días y me empieza a escribir y me dice, ¿qué hiciste? O sea, me subo al avión, me empiezan a canalizar de al lado, llegan personas a quererme compartir un mensaje, o sea, ¿qué es esto? Le dije, yo te aviso. Yo cumplí con avisarte, ya lo demás es tuyo. Y la verdad es que hemos fomentado una muy linda relación, pues digo, él en sus cosas muy ocupado, yo en las mías, pero siempre con un gran entendimiento de que nuestras almas necesitaban encontrarse para que él pudiera encontrar un cierto camino y mucha gente pudiera encontrar su camino también. Después de esa entrevista tuve sesiones con gente en la cárcel, José Luis, dentro de la cárcel, que me parecía tan irreal y que me decían, quiero corregir mi vida, por favor, ayúdame a corregir mi vida, estoy listo para escuchar. Sesiones con gente en Japón, en Suiza, en Australia, o sea, fue una cosa impresionante. El movimiento de arcanos crece y crece y crece, pero definitivamente el parteaguas fue fue esa entrevista. Sí, bueno, son momentos que se dan en cada uno de nosotros, igual con las personas que se van acercando o que se van, o que en cierta forma también igual los van ayudando. Fíjate que también en otra entrevista, yo te lo digo también porque hay algo que también, hay una entrevista que nosotros le hicimos hace mucho tiempo al ingeniero Sepa, y a él ya le habían avisado de que iba a llegar ya una persona, y ya era el momento de que él saliera más, ya más en ese tiempo. Igual, en aquel momento él había participado en un congreso como en el 89, 88, no, 98, 99. Y fue nada más en ese momento. Y de ahí no se movía. Después de la entrevista que le hice yo en el canal, no aquí, sino en uno que me quitaron hace tiempo. Me quitaron en un canal, me lo quitaron, me censuraron y ¡pum! Me botaron el canal completamente con más de 300,000 seguidores, más o menos. Me lo tiraron. ¿Y pues por qué? Pues porque pues, estábamos influyendo en muchas personas y no les convenía lo que estábamos igual moviendo entonces en ese momento. Entonces fue en aquel canal. Y entonces esta persona, después de esa entrevista, eh, se hizo tan famoso que se fue a muchas personas a nivel mundial. Y creció. ¿Qué pasó? Es que en cuanto empezaste a hablar de eso, empezó a hacerse súper intermitente la señal, entonces no. Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente, así fue. No te preocupes, aquí sigo yo, tú dale, sí. No, así fue. Esta persona lo empezaron a contactar, llegó un montón de gente de todas partes del mundo, se hizo muy famoso, muy conocido, llegaban personas de Sudamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, venían a verlo en determinada forma, porque querían conocer a la persona que yo entrevisté dentro de un camión, porque fui a buscarlo hasta su casa, hasta el bosque, ahí donde él se encontraba. Entonces metimos adentro de un camión y fue algo maravilloso, chusco, todo lo que se dio en esa entrevista que hicimos, pero fue un boom en aquel momento. Entonces, y a él lo mantuvimos nosotros en 3 congresos seguidos. Estuvimos haciendo un congreso primero aquí en la Ciudad de México, después nos fuimos después en Querétaro estuvimos en el congreso del Auditorio José Ortiz de Domínguez, donde tuvimos casi 2,000 personas ahí en ese congreso. Llegaron personas de Italia, de España también, porque querían pues, entrevistarlo, unas personas que son conocidas de por allá. Entonces vino mucha gente, y luego después nos fuimos a Guadalajara al siguiente año. Pero fue un impacto tan brutal que de verdad a mí me llama la atención cómo de arriba mueven las cosas y le dan el mensaje a cierta persona de que tiene que ser así para que ya se dé el movimiento.
justo. Y es que viene algo bien importante. Mira, esta parte cuando viene la corroboración de todo esto que era el movimiento arcano y cómo esto venía a impactar en este despertar y cómo nos veníamos a encontrar y a acompañar tantas semillas estelares. La vibración es de cierta forma y después los ciclos de arcanos. Y ahorita en particular se acerca una fecha determinante que es del 11 de noviembre al 25 de diciembre. Nosotros volvemos a intentar por la 52ª vez pasar la Gran Malla. Entonces, el poder atravesar la Gran Malla requiere que hayamos completado 3 de las 4 etapas del despertar. La primera etapa es el falso despertar, donde me pasan cosas raras, escucho situaciones extrañas, me salgo de mi cuerpo y hablo lenguas y me sano de la noche a la mañana, todas estas cosas que nos suceden. Sueños lúcidos, que escucho voces, que lo que ustedes quieran. Pero no hay un proceso de evolución interna. En la segunda etapa comienzo a quererme evolucionar. Y entonces lo que en la primera etapa se volvió un vicio, que era información misma, solamente quiero saber, no sé para qué, pero yo quiero teorías y yo quiero conspiraciones y yo quiero esto y yo quiero más y más y más y más. Cuando llegas a la segunda etapa del despertar, empiezas a buscar pero herramientas y ya te empiezas, les decimos nosotros, es como la etapa adolescente y ahí sí es cuando ya te caíste en la cama, ya te das cuenta que la chamba no te la van a poder hacer los demás, que el que sigas en el estado de víctima con que me contactan de sabe dónde no va a servir absolutamente de nada. Hay un proceso de aislamiento. Y hay un lema, a mi manera o de ninguna manera. Entonces, empiezo a quererle a suministrar a todo el mundo eso que a mí me funcionó. Me funcionaron constelaciones familiares. José Luis, tú haces constelaciones y Juanito, tú haces constelaciones y tu mamá haces constelaciones y quiero que todo el mundo haga constelaciones. Y no hay un respeto al proceso del otro, porque ni siquiera hay un respeto en el mío. O sea, yo me sigo enjuiciando, me sigo regañando. Sí, me estoy haciendo cargo de mis propias cosas, pero tengo que ir pasando por diferentes etapas. Cuando llego al estado 3 del despertar, lo que sucede es que entonces comienzo a dejarme observar mis propias sombras. Y cuando yo ya me dejo observar mis propias sombras, ya me puedo acompañar en cariño, en amor, ya no hay un juicio tan grande. Y por lo tanto comienzo a respetar el proceso del otro. Y entonces le puedo llegar a compartir herramientas, pero cuando me las piden. Entonces empieza a cambiar mucho lo que yo estoy haciendo. Producto de mi creación. Co-creadora. Y en ese estado comenzamos a romper el juicio. Si nosotros, José Luis, de aquí al 11 de noviembre, no chambeamos lo que tenemos que chambear de nuestros egos y seguimos en estado de juicio, lo que estamos haciendo es que nos estamos volviendo densos. Nuestra materia es muy densa. Y esta gran malla divide el estado denso del 3 y 4D para poder realmente cruzar a una 5D. Este proceso de la Gran Malla dura en fechas terrestres del 11 de noviembre al 25 de diciembre y las sensaciones físicas no son agradables. Ya nos dejaron sentirlas a varios y no son... O sea, del 11 de noviembre de este año que viene, de este año que tenemos ahorita, del 11 de noviembre del 2025 al 25 de diciembre, o sea, como un poquito más de un mes más o menos, como un mes y medio aproximadamente, algo así más o menos. Así en ese lapso de tiempo, ahí le están pidiendo de que el ser humano trabaje
para que se utilice más su energía. De aquí al 11 de noviembre necesitamos llegar al estado de no juicio, donde no voy a enjuiciar lo que está haciendo el de al lado, no me voy a enjuiciar a mí. ¿Por qué? Si alguien ha visto el experimento de la doble rendija, esto es bien importante. Querer poner posibilidad, lo colapsa en una onda donde lo vuelve denso. Así es como funciona el electrón, el protón, el neutrón y todos los demás. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros al atravesar esta gran malla nos estamos acercando porque por nivel de resonancia, al haber tantas personas que están despertando, estamos en ese estado de resonancia. Nuestro planeta se mueve junto con toda la galaxia. O sea, quien crea que está el Sol ahí y la Tierra dando vueltas y vueltas y todos los planetas, no funciona así. El Sol se va moviendo y todos los planetas se van moviendo junto con él. Entonces, al estarnos moviendo en estas naves biosfera, que son nuestros planetas, lo que sucede es que pues llegan a diferentes puntos del universo.